Bueno, disculpen que hable sentado, pero realmente creo que es más íntimo, ¿no? Señores magistrados, señor presidente, señores magistrados de este tribunal, distintas personalidades, para mí es un verdadero honor y me siento un poco conmovido realmente por esta recepción y toda esta presentación. Este, creo que excede mis méritos, ¿no? Eso de que soy respetado, más o menos, ¿eh? En mi país no tanto. Este, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por esta calurosa acogida realmente. Íbamos a hablar un rato esta mañana de democracia y derechos humanos. El respeto a los derechos humanos solo es concebible en una democracia, entendiendo por tal una democracia plural, claro. No una democracia partido único, que no sé si eso es democracia, pero bueno. Pero hay violaciones de derechos humanos que están poniendo en peligro muchas de nuestras democracias en la región. Nosotros no tenemos democracias muy fuertes, como no tenemos estados de derecho muy fuertes. Es cierto, el Estado de Derecho ideal no existe, ni existió nunca, y no sé si alguna vez existirá. Aquel Estado de Derecho que garantiza que todos seamos iguales ante la ley, lo de arriba, lo de abajo, lo de derecha, de izquierda. Ese ideal es un modelo ideal. Como modelo ideal es útil para medir qué tan cerca o qué tan lejos estamos del modelo ideal. Pero el modelo ideal nunca se ha dado en la historia y no sé si se dará. Lo cierto es que en muchos de nuestros países los estados de derecho se van deteriorando. Alguna vez he dicho que cuando se deteriora el estado de derecho, es decir, cuando ese modelo de todos iguales ante la ley, nos vamos alejando del modelo y vamos pasando a un modelo de todos sometidos a la voluntad del que manda, nos vamos a un estado de policía. Pero no es eso lo que está aconteciendo en la región. Un estado de policía es un estado que tiene una cúpula política muy fuerte. No sé, un fascismo, un nazismo, un estalinismo, una seguridad nacional. Y más o menos, bueno, las agencias del Estado se someten, pueden actuar autónomamente en cierta medida, hacer algún negocio, pero en general se someten a la voluntad, son funcionales, por así decir, a la cúpula. Lo que estamos viendo en la región no es eso, sino un deterioro del Estado de Derecho que implica un deterioro de las propias funciones del Estado. Por decirlo gráficamente, diría una suerte de desestatización de los estados. Los estados van perdiendo monopolio de funciones que tendrían que ser monopólicas del Estado, como es el ejercicio del poder punitivo, como es el ejercicio de la recaudación fiscal. Y en general, ¿esto a qué obedece? Obedece a que se nos va descontrolando el ejercicio del poder punitivo. Tenemos países hermanos donde estamos observando que se pierde el monopolio del poder punitivo en manos de policías que se autonomizan, ejercen poder punitivo por su cuenta. Se generan ejercicios de poder punitivo por parte de grupos de autodefensa, de justicieros, brigadas, parapoliciales, paramilitares. Se ejerce poder punitivo por manifestaciones de criminalidad de mercado, llamada criminalidad organizada. Es un término demasiado amplio. Prefiero decir criminalidad de mercado. Oferta y demanda de servicios ilícitos. Y no faltan a veces cúpulas que degradan a las Fuerzas Armadas a función policial, para lo cual carecen del entrenamiento necesario, cometen errores,
pierden, se asimilan a los otros ejercicios de poder punitivo y pierden el respeto de la población, con lo cual se debilita la defensa nacional. Es decir, esto naturalmente no se da en la misma medida, por suerte, en todos los estados, pero sí vemos en algunos estados donde este proceso avanza y en algunos avanzó muy rápidamente. En pocos años se ha instalado, en otros no, en otros es casi ancestral, es un proceso de deterioro que viene a lo largo de décadas. ¿Qué es lo que quiero decir con este desbocamiento del poder punitivo? Bueno, primero tenemos que ver qué es poder punitivo. El poder punitivo no lo podemos definir en forma positiva, sino más bien negativa. Es todo ese poder que se ejerce por el Estado o por omisión, o que se deje ejercer por omisión del Estado y que no entra dentro de los modelos de solución de conflictos. Modelo de solución de conflicto, como puede ser el del derecho privado, con reparación, modelo reparador, modelo restitutivo, o el del derecho laboral, o el del derecho administrativo con la coerción directa. En fin, lo que son los modelos que sí efectivamente, eficazmente resuelven conflictos. El poder punitivo interviene verticalmente, a veces en forma formal, ejercido por el Estado, habilitado por jueces, y otras veces informalmente, a través de todas estas agencias, por decirlo tomando la palabra inglesa, que actúan. ¿Cuál es el problema que esto nos plantea? Los penalistas nos pasamos 1000 años, asignándole funciones a la pena, como si la pena formal agotara todo el poder punitivo. Y no tomamos cuenta del otro. Por cierto, estos fenómenos se dan muy marcadamente en el sur y se dan mucho menos en el norte, donde el poder punitivo que impera es predominantemente el formal. No digo que no haya poder punitivo informal en el norte, lo hay. Pero por lo menos cuando se manifiesta en forma más o menos brutal, provoca un cierto grado de escándalo. En el sur, en algunos de nuestros países, se normaliza. Esta idea, esto que vemos en las universidades, que comenzamos a explicar el derecho penal y nos vamos a la estratosfera. ¿Cuál es la función de la pena? Entonces discutimos la función de la pena. Nuestra rama jurídica es la única en la que no tenemos claro para qué sirve la sanción. Los civilistas pueden discutir si está bien o mal instrumentado su sistema de sanciones, etcétera, los administrativistas, los laboralistas, los comercialistas, sí. Pero ¿para qué sirve la sanción? Lo tienen claro. Nosotros no. Tenemos un catálogo de posibles funciones de la pena que hizo un señor Bauer hace 200 años, un profesor de Göttingen, y todo lo repetimos en los manuales. La pena puede tener funciones, pueden ser las teorías absolutas y las teorías relativas de la pena. Y las teorías relativas pueden ser de prevención general y de prevención especial, positiva y negativa. Y lo repetimos sin citar a Bauer, por otra parte. Lo fusilamos al pobre. Por eso hace unos 4 o 5 años lo traduje en castellano, por lo menos para que no lo fusilemos. Pero todos repetimos lo mismo. Lo repetimos con una superficialidad que es verdaderamente asombrosa. No nos damos cuenta que detrás de cada teoría de la pena hay una teoría del Estado. Si yo sostengo la teoría kantiana de la pena, es porque estoy pensando en el Estado ético kantiano. Si sostengo la teoría retributiva hegeliana, estoy pensando en el Estado racional hegeliano.
Si sostengo una teoría de prevención especial, positiva, etcétera, estoy pensando en un estado terapéutico. Si sostengo una función de mejoramiento moral de la población, etcétera, estoy pensando en un krausismo, en un estado moralizante. Nosotros discutimos teoría del Estado como si fueran problemas penales, cuando es el núcleo de la discusión de la teoría política, ¿no? Y no solo eso. Detrás de cada teoría del Estado hay un concepto del ser humano, es decir, una antropología filosófica, que naturalmente son incompatibles. Bueno, no, también nos cargamos eso como si fuera cuestión penal, ya que estamos. Y no solo eso, sino yo a veces tengo la impresión de que Anton Bauer viene de Göttingen hace 200 años con una bandeja de teorías de la pena que parecen canapés, y hay quien se sirve de la bandeja, alguno, y conforme eso escribe su libro de derecho penal que después le dedica a los jueces, que tienen que habilitar penas, pero no como a él se le ocurrió que debe ser la pena, sino como en la realidad son. Y hay algunos glotones que se comen media bandeja, y entonces vienen las teorías combinatorias, con las cuales combinan antropologías filosóficas absolutamente incompatibles, teoría del Estado incompatibles, y todo eso lo hacemos con una superficialidad que es verdaderamente asombrosa. Lo cierto es que el poder punitivo es como es. Y cuando me preguntan cuál es la función de la pena, nadie lo sabe. La función del poder punitivo, y no porque sea inútil, porque no sirva para nada, no, porque cumple funciones que son totalmente diferentes. Y tantas funciones que ni el sociólogo más penetrante las pudo agotar. No sabemos. De un ejercicio de poder punitivo puede depender que suba una tasa de seguro, los precios de un inmueble, de los inmuebles de un barrio, la preferencia por un modelo de auto, no sé. Es impresionante. Incluso en el ejercicio formal del poder punitivo, nadie me puede decir que la pena cumple la misma función. Cuando estoy penando a un sujeto, una bestia que violó a una mujer en la calle, etcétera, o estoy penando a alguien que libró un cheque sin provisión de fondos, o estoy tratando a alguien que viene con una infracción impositiva y dice, no, me olvidé de incluir este inmueble, acá lo incluyo y acá pago. Ah, bueno, está bien, usted es un buen ciudadano, le acaricio la cabeza. Es un ejercicio distinto del poder punitivo, funciones distintas. Y eso dentro del poder punitivo formal, ¿no? En el informal, bueno, que tienen un alto, un alto predominio en nuestra región. Imaginémonos, bueno, nosotros por regla general estamos habituados a traer teorías de afuera y las traemos con una soltura tremenda. Vamos a la aduana, importamos tal o cual teoría, y efectivamente nuestra doctrina jurídico-penal la importamos. Y la hemos importado durante muchos años, desde fines del siglo XIX hasta pasada la mitad del siglo pasado, hemos importado el positivismo criminológico. Hemos importado una teoría que reposa sobre una antropología filosófica grosera, de reduccionismo biológico, absolutamente racista y absolutamente policial. Y lo importamos y fue muy bien recibida en nuestra región y cooptó todas nuestras universidades porque coincidía con la posición política de nuestras élites de las repúblicas oligárquicas que teníamos en ese momento. El Viriato mexicano, la oligarquía vacuna argentina, patriciado peruano, República Bella brasileña. Fue acogido, claro, ellos legitimaban su poder, esas oligarquías, diciendo, bueno,
nosotros somos los avanzados de la civilización, los visionarios de la civilización. No podemos dejar que esta masa de indios, de negros, de mestizos, de gauchos, de mulatos se maneje por sí misma porque no sabe. Entonces vamos a educar al soberano y después de educarlo sí le daremos la democracia. Entonces tuvimos constituciones liberales con realidades cuasi feudales, no feudales porque el feudalismo nunca existió acá. Bien, esto con la idea de peligrosidad, idea netamente policial, que respondía a determinados estereotipos, con la idea de que la delincuencia era solo de los pobres, toda esa idea que después la sociología naturalmente desbarata, esas ideas dominaron nuestra doctrina jurídico-penal hasta mediados del siglo pasado y pasando incluso la mitad del siglo pasado. Termina la Segunda Guerra Mundial, el racismo que nutría esa criminología etiológica entra en crisis, ya nadie podía hablar de raza, etc. Entonces, ¿qué hacemos? Se nos quedó boyando nuestro derecho penal, nuestro saber jurídico penal. Se nos quedó sin base antropológica, sin base filosófica. Y entonces fuimos y manoteamos la doctrina jurídico-penal de los alemanes. Y estuvo bien porque no podíamos manotear otra, porque bueno, la anglosajona no respondía a nuestra tradición jurídica. Francia tiene un desarrollo bastante pobre en materia de dogmática jurídica, en materia de elaboración teórica. Italia salía del fascismo, algunos autores claramente habían sido fascistas, otros no lo eran naturalmente, Vassalli, Bettiol eran fascistas, y otros cultivaban un positivismo jurídico, un positivismo legal con el Códice Rocco y eso. Y efectivamente sí, el mayor refinamiento teórico venía de Alemania. Y el primero que trajimos fue a Franz von Liszt. Claro, no nos animamos tanto de entrada. Franz von Liszt era un positivista a la alemana. Era un ferry a la alemana. No era... solo que tenía algunas características particulares. El derecho penal para él era un saber práctico que se oponía a lo que él llamaba política criminal. Política criminal era la política del Estado para erradicar el delito, es decir, la policía actuando, ¿no? Y decía, bueno, pero eso tiene que tener un límite, y el límite era el derecho penal. Por eso decía que el derecho penal era la carta magna del delincuente, ¿no? La carta magna del ciudadano, no del delincuente. Pero bueno. Pero después de eso, claro, hubo un momento dado, dijimos, no, bueno, pero ahora parece que hay algunos alemanes que elaboran la cosa un poco mejor, y entonces trajimos el neocantismo de Metzger. Y después trajimos el finalismo de Welzel, después trajimos el neocantismo liberal de Claude Roxin, y fuimos a la aduana y fuimos retirando todos estos paquetes. Pero cuidado, cuando se importa algo, y se importa una doctrina, una concepción, tenemos que ver qué significó en su país de origen, en su medio donde se la creó, y qué significa la traducción que nosotros hacemos en nuestro medio. Porque los alemanes pensaron en su ser ahí, de alemanes, en su momento, claro, cada uno pensó en su momento político, económico, social, cultural, bueno o malo. Y efectivamente, cuidado que la dogmática alemana no es gratuita. Nosotros fuimos importando todo eso como si fueran sucesivos modelos de la Volkswagen. El que
el último es mejor que el anterior, tiene mejores frenos, viene con aire acondicionado, gasta menos gasolina. Es decir, lo fuimos importando como si los sucesivos fueran más coherentes lógicamente, cerraran más lógicamente, fueran más perfectos en su lógica interna, su completividad lógica. Aunque no todos eran más lógicos, pero los interpretamos así. ¿Y en Alemania fue así? No, cuidado que no. Hoy se habla mucho de normativización, hoy todo es normativo. Hoy, en el derecho penal que cunde hoy, el dolo es normativo. Sí, no tiene elemento psíquico. No. Si un señor le pega 5 balazos a otro, yo juez lo condeno dolosamente. ¿Por qué? Porque normativamente me indican que eso es dolo. No porque yo tenga por probado que si le pegó 5 balazos lo quiso matar. No hemos llegado a ese grado. ¿Y el normativismo? ¿Dónde nace en Alemania? El normativismo se produce, la más importante elaboración normativa, que creo que hasta hoy no ha sido superada, de los alemanes, es la de Karl Binding, que se produce a fines del siglo XIX. ¿Y por qué? ¿En qué momento se produce? Se produce en el momento de la unidad alemana, después de 1870, con el príncipe Bismarck. Alemania, nuestros estados son más viejos que el estado alemán. El estado Alemania se constituye como estado en 1870. Hasta entonces, bueno, estaba dividida en reinos, etc. El imperio alemán se proclama cuando vencen en la guerra franco-prusiana, vencen a las tropas de Napoleón III y lo proclaman en Versalles. Y los Hohenzollern asumen la dinastía del imperio alemán. Había que reafirmar el poder de ese nuevo Estado. El Estado tenía que asentarse. Después de toda la división que había tenido Alemania después de la crisis del Sacro Imperio Romano Germánico. Había que asentar el nuevo Estado, había que asentar el poder del imperio, reafirmarlo. Y para Binding, la norma se deduce de la ley y la norma es obligatoria simple y sencillamente porque emana del Estado. Punto. Alguien dijo después de muchos años que Binding no nutrió el derecho penal nazi, pero sí que estaba vivo en el derecho penal fascista, lo cual es cierto, sí. El derecho penal nazi tuvo el mito de la raza, el derecho penal fascista no, se nutría del mito del Estado, del mito romano, y se afirmaba el Estado. Por sobre el Estado, en el derecho penal nazi estaba la comunidad de raza, la Volksgemeinschaft, la comunidad del pueblo, la raza. La fuente del derecho para los nazis era la raza, la fuente del derecho para el fascismo era el Estado. Pues sí, pero bueno, hay alguna similitud, naturalmente, pero cuando él construye su obra monstruosa, que no, lamentablemente hasta hoy no ha sido traducida, las normas y su infracción, die Normen und ihre Übertretung, la construye sobre esta base. La norma obliga, fuerza, porque emana del Estado. No se plantea el problema de la norma injusta, no. La norma emana del Estado, punto. Frente a esto, un día Guillermo II, ya en el Segundo Imperio, en el segundo momento del imperio, jubila a Bismarck y viene el momento guillermino, el del Segundo Imperio, donde Alemania pone en práctica una suerte de direccionismo económico, de intervencionismo económico, una suerte de keynesianismo antes de Keynes. Y Guillermo II no quiere convertir a su país en un estado policial. Entonces le opone a la corporación policial la corporación judicial.
¿Y quién es el teórico de este momento? Franz von Liszt. Pero von Liszt seguía siendo un positivista, como les dije hace un momento, seguía siendo un freudiano. Y en el positivismo criminológico, bueno, la hegemonía ideológica la tenía la corporación médica. ¿Quiénes eran los que medían la peligrosidad? Los médicos. Y los juristas, la corporación jurídica estaba como sometida a la corporación médica. Entonces un día, bueno, se cansaron los juristas, los penalistas, dijeron, no, un momento, esto no vamos a sacar encima a los médicos. Y apelaron al neocantismo. Y aquí me detengo un momento porque esto es muy importante porque hemos y seguimos importando neocantismo en la región. ¿Qué fue lo que hicieron? Dijeron, miren, bueno, siguieron de los dos caminos que dejó abierto Kant, el de la razón pura, el de la razón práctica, siguieron el de la razón práctica, el que marca con la razón para marcar conducta práctica, y con la escuela sudoccidental de Windelband y Rickert, se traen eso al derecho penal. Y sustancialmente, ¿qué es lo que dicen? Dicen, miren, nosotros no somos idealistas, no reconocemos que el mundo existe, las cosas están, pero está desordenado. Y no podemos disponer del mundo en la medida en que no lo ordenemos. Y una ciencia de la cultura o del espíritu, como el derecho, tiene que ordenar el mundo. Esto suena raro, ¿no? Pero es como lo que nos pasa cuando nos mudamos de casa. Viene el camión de mudanzas y con los canastos y todo, y trae todo, y todo se mete en la casa, pero bueno, no sé, la nevera está en el baño, la mesa del comedor en el dormitorio, la cama en el hall de entrada. Entonces, hasta que no ponemos cada cosa en su lugar, no podemos disponer, usar de la casa. Bueno, más o menos esta es la idea que un neocantiano tiene acerca del mundo. Hasta que no ponemos cada cosa en su lugar, la nevera en la cocina, en la cama en el dormitorio. Pero, ¿qué es lo que permite ordenar para ellos? El valor, dicen. Los valores es lo que ordenan. Ahora, cuando uno le pregunta a un neocantiano qué son los valores, la respuesta se vuelve extremadamente críptica. Los valores no son, los valores valen. Bueno, pero ¿para quién valen? No, mire, esa pregunta no me la haga porque eso es una pregunta descriptiva. Yo manejo una ciencia valorativa del espíritu, una Geisteswissenschaften, una ciencia de la cultura. No me mezcle datos de la ciencia de la naturaleza, descriptiva, con una ciencia de la cultura. Por ende, los valores valen para quien tiene el poder de imponer los valores. Con lo cual, se abre una metodología que da lugar a cualquier cosa. A construir un derecho penal liberal, un derecho penal de garantía, pero también a construir un derecho penal totalmente autoritario. Y efectivamente esas cosas han sucedido. Viene la República de Weimar, 1918, es derrotada Alemania, los imperios centrales, cae el imperio, viene la República de Weimar, y en la República de Weimar hay penalistas, liberales, garantistas, importantes, Gustav Radbruch, Max Erzmayer, Helmut von Weber. Sí, no los conocimos nosotros, no los trajimos. Ahora sí, ustedes lo pueden tener en castellano, pero como curiosidad histórica, traducido desde pocos años. En su momento, no los conocimos como penalistas, sí como filósofos del derecho, a Radbruch y a Max Erzmayer. Pero los trabajos de derecho penal no. Nosotros del neocantismo importamos a Edmund Metzger. Y Edmund Metzger era un neocantiano nazi. Como ustedes leen los manuales de derecho penal, también van a ver que se dice, no, la escuela nazi fue la escuela de Kiel, y eran dos los nazis, era Friedrich Schaffstein y Georg Damm. No, estos sí eran nazis, lo de Kiel, sí. Pero,
¿Qué pasó entre 1933 y 1945 en el derecho penal alemán? Y ya estoy hablando cuando yo entraba, cuando esto termina, cuando yo, que soy un fenómeno biológico, entraba al jardín de infantes, ¿eh? Cuidado. Lo que pasó fue que se pelearon entre nazis. Mesger y los neokantianos nazis decían: nosotros con nuestro método neokantiano podemos interpretar muy bien y aplicar muy bien las leyes penales nazis. Los de Kiel, que eran dos jóvenes trepadores, decían no. Cada sistema político requiere un sistema penal. En eso tenían razón. Eso tenían razón. Ellos eran nazis, claro, tenían razón. Y ustedes han hecho esto para interpretar leyes penales liberales y por ende ese método no sirve para interpretar las leyes penales nazis. Claro, después de la guerra, esa imputación que le hacían los de Kiel a los neocantianos sirvió para decir: vio que nosotros éramos liberales. No, liberales nada. De liberales nada. Mesger sostenía hasta un concepto de culpabilidad que pretendía la culpabilidad, juzgar o reprochar la conducción total de la vida de la persona. Un reproche de la conducción de vida. Es decir, si los positivistas querían hacer de cada juez un leucocito que neutralizara los entes patógenos del cuerpo social, Mesger quería hacer de cada juez un dios que hiciera el juicio final y le reprochara toda la elección existencial de la vida de una persona. Hay algunos ejemplos de Mesger que es... Mesger sostenía que el dolo estaba en la culpabilidad, pero que siempre era dolo malo, que tenía conciencia de la antijuridicidad. Se daba cuenta de que en algunos casos la conciencia de la antijuridicidad no estaba actualizada al momento de realizar la conducta delictiva. Y entonces, como era un inventor de cualquier cosa, de su galera de mago, sacaba una cosa que él llamaba la ceguera para el derecho. Aunque no esté actualizado, si es tan evidente que eso es antijurídico, esto equivale a la actualización. No puede pasarle por alto que es antijurídico a nadie las relaciones sexuales entre judío y ario. Bueno, este era el ejemplo de Metzger. Bueno, nosotros trajimos a Metzger y lo trajimos como si fuera neutral. No, mire, el esquema. El prejuicio de lo científico, de lo neutral, de lo políticamente aséptico, que no puede estar nunca en el derecho penal. Cuidado que ese prejuicio es tan profundo que, fíjense ustedes, el Handbuch, el manual de Mesger, está traducido en los años 60 en la Argentina y publicado por el traductor oficial, profesor de la Universidad de Córdoba, un penalista italiano, judío expulsado de la Universidad de Módena. ¿Hasta qué punto el sello de cientificismo puede ocultarle a alguien la ideología que hay detrás de lo que tiene en la mano, ¿no? Bueno, pasó la guerra, la derrota, Alemania se divide en cuatro zonas de ocupación: la norteamericana, la inglesa, la francesa y la soviética. Las tres primeras forman la República Federal de Alemania, la cuarta forma la República Democrática. La República Federal sanciona su constitución, la Carta de Bonn de 1949, pero 1949, yo ya estaba en tercer grado, 1949, una constitución no garantizaba nada. También la constitución de Weimar había sido muy buena y la habían implosionado. El derecho internacional de los derechos humanos no existía. Sí, la Convención de Roma de 1950 con el sistema europeo, pero todavía no estaba en marcha. No nos olvidemos que Francia tardó años en incorporarse, porque legitimó su guerra de Argelia antes, etc. Entonces, hay un resurgir en esos primeros años de la República Federal de todos los derechos naturales, todas las versiones: aristotélico, tomista, protestante, liberales, todos los derechos naturales.
Se va a buscar soluciones supralegales. Hay un autor que se coloca en una posición más humilde y dice, miren, paren. Más o menos análoga a Kelsen, dice, miren, todo esto son realmente ideologías. Son derechos penales, derechos naturales idealistas. Y parece ser que cada uno agarra el que más le gusta. Sin embargo, hay algo que sí puede hacer el derecho y debe hacer. Es respetar la realidad. Y da vuelta a la cosa de los neocantianos. Dicen, no, un momento, el mundo no es un desorden. Hay un orden físico, hay un orden biológico, hay un orden social, hay un orden botánico, no sé. Hay un orden económico, hay órdenes en el mundo. Hay órdenes. Y cuando yo menciono un objeto, ese objeto está dentro de determinado orden. Y tengo que respetar la estructura óntica, cómo es la cosa que estoy mencionando. Porque si no respeto la estructura de la cosa, cómo es en la realidad, y me estoy refiriendo a otra cosa. Cuando explico esto, a veces se lo explico a los muchachos un poco gráficamente. Le digo, sí, no está prohibido en materia jurídica inventar la vaca jurídica. Yo defino, la vaca jurídica es un perro negro que aúlla en la estepa, tiene colmillos. El único problema es que voy a mandar al juez a ordeñar un lobo. Ese es el problema. ¿Es derecho? Sí, es derecho, pero no va a tener eficacia, o va a tener una eficacia sobre un ente distinto. Pero entonces, si sigue siendo derecho, no me sirve para nada. No, cuidado. Esto sí me sirve. Y por más que Belzel dijo unas cuantas cosas que no comparto ni nunca compartí, como una etización total del derecho penal o un concepto de culpabilidad complicado, en esto creo que es algo válido hasta el día de hoy y que tenemos que tener muy en cuenta en nuestro sur. Si nosotros nos manejamos con lo que desde hace muchos años un sociólogo norteamericano clásico, por otra parte, Robert Merton, señaló como funciones manifiestas de las instituciones, podemos llegar a legitimar cualquier cosa y a declarar constitucional cualquier cosa. Merton distinguía entre las funciones manifiestas, que son las que proclama una institución como funciones propias, etcétera, y las funciones latentes, que son las que en la realidad cumple esa institución. Las funciones manifiestas, si no puedo verificar las latentes, las manifiestas son el deber ser. Sí, cierto deber ser. Apelo siempre a un ejemplo de mi país. Hace unos cuantos años tuvimos una ley que decía que cualquier sentencia del fuero previsional que hace a jubilaciones y pensiones, para mayor garantía de la clase pasiva, tenía que pasar por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nadie podía discutir que si se le quería dar la mayor garantía a la clase pasiva, que es una clase vulnerable, etcétera. Bueno, que pase por la Corte Suprema, sí, perfecto. Función manifiesta, absolutamente inobjetable. Función latente es que no se le pagase nunca nada a un jubilado o un pensionado porque se congestionó la Corte Suprema de Justicia de la Nación y casi se viene el edificio abajo. Bueno, por eso tengamos mucho cuidado con quedarnos con la función latente y no tomar en cuenta la función manifiesta de una institución. Y bueno, pero ya había pasado algo que decía, miren que el poder punitivo no funciona en esta forma, miren que nos están pasando algo muy raro, miren que con los clásicos de la sociología me están diciendo que esto que nosotros decimos en derecho penal no es así, en la realidad. Eso nos daba
empezó a darle miedo a los penalistas. Se nos viene abajo el derecho penal, se nos viene abajo también la garantía. Entonces, a mí mismo me dio miedo en un momento. Eso se llamó, por ahí lo llamaron criminología crítica, sobre todo en el norte, que sí aportó algunos conceptos, pero yo ni le llamaría criminología, y menos crítica. Diría, son los datos sociales, son los datos de la realidad del ejercicio del poder punitivo. Y no me estoy refiriendo a una criminología marxista no institucional de Frankfurt, que se convierte en una crítica social, macrosocial. No, eso es cómo funciona el poder punitivo en la realidad. Y hoy hemos llegado a una situación sumamente grave en la región. Primero, la selectividad del ejercicio de nuestro poder punitivo es innegable. Si vemos nuestras poblaciones penales, primero, 95% hombres. Si el feminismo quiere verificar la vigencia del patriarcado, no tiene más que mirar cómo se compone la población penal. A la mujer no se necesita controlarla por el poder punitivo, la controla el hombre, chau. Hay un 4%, 5% de mujeres presas, nada más. Va. Segundo, el resto, el 90, 95, 96% restante, un 10, 15% de patibularios que todos tenemos, que mataron a alguien, que violaron, no sé, un bárbaro de eso, existen. El resto, una delincuencia de supervivencia. Mayor o menor medida, delitos contra la propiedad o distribución de tóxicos prohibidos, más o menos. Jóvenes provenientes de barrios precarios, menos de 30 años. Uno va a la universidad, siempre se lo digo a los brasileños esto, veo una gran pobreza de melanina en la universidad y una gran riqueza de melanina en las cárceles. En fin, la selectividad innegable, pero además de eso tenemos otro problema. Más del 50% de nuestros presos en la región no están condenados, están en prisión preventiva. Pero bueno, hemos sancionado códigos acusatorios. Claro, como no podemos pagar todos los juicios orales, todo lo resumimos por plea bargaining, igual que hacen los gringos, claro. Entonces estamos cambiando presos sin condena por condenados sin juicio. Pero no es solo eso, sino que sube el número de presos y no aumenta paralelamente el número de funcionarios penitenciarios. ¿Y qué es lo que estamos viendo en la mayoría de las cárceles de nuestra región? Una superpoblación, no los estándares tolerables de Naciones Unidas, el 15%, el 20%, sino del 100%, ciento y tanto por ciento, en algún país hasta el 200%. Y esto no es una mera cuestión de espacio, sino que el control interno de las cárceles queda en manos de los presos. ¿Y de qué presos? De los que forman bandas de criminalidad de mercado, que son los que tienen cierta organización. Entran en competencia las bandas entre sí, se corrompe el personal penitenciario, entran armas de fuego y se producen los motines. Un caso más trágico que tenemos, bueno, hay motines en varios países, pero lo más trágico últimamente, por la forma en que se descontroló todo, es el caso Ecuador. 500 muertos en las cárceles en meses, una cosa de esa naturaleza. Es cierto que responde a un deterioro institucional del país también. El problema es que entonces estamos imponiendo penas ilícitas que están prohibidas por nuestras constituciones, por los tratados internacionales, por el derecho internacional de los derechos humanos. Sí. Entonces nuestros jueces son autores mediatos de penas crueles, inhumanas y degradantes. Sí. Eventualmente de muertes. ¿Se les podrá hacer un juicio de reproche de culpabilidad?
Quizá no, porque están amenazados por el linchamiento de los medios de comunicación y de algunos políticos inescrupulosos. Hemos llegado a ese límite. Cuidado. Yo no sé qué función cumple el poder punitivo porque nadie lo sabe. ¿Y por qué no lo sabe y por qué tiene tantas funciones? Porque es un hecho político, es poder político. Hubo un pensador de nuestra región, mulato inteligente del nordeste de Brasil, que se llamó Tobías Barreto. Tobías, el líder de la escuela de Recife, fines del siglo XIX, 1886, dijo, miren, quien quiera justificar la pena, si es que no justificó antes, tendrá que justificar también la guerra. Y exactamente. La guerra y la pena son hechos factum políticos, hechos de poder político, hechos de poder. Y los hechos de poder son multifuncionales, inmensamente, grandemente multifuncionales, polifuncionales. Entonces no sé para qué sirve. Cuidado, fíjense que Barreto relacionaba la pena con la guerra. Antes de que naciera el derecho internacional humanitario, que recién nace con la primera convención de La Haya de 1899. Es decir, hoy tenemos la discusión sobre si Clausewitz o Foucault, ¿no? La guerra, la continuación de la política por otro medio, la política, la continuación de la guerra por otros medios. Pero lo que destaca realmente, lo que sí tengo certeza, es de que si no controlo el ejercicio de poder punitivo dentro de límites mínimamente racionales, ¿qué es lo que viene? El genocidio. ¿Qué es un genocidio? Es ejercicio de poder punitivo fuera de todo control jurídico. El poder punitivo no lo ejercemos los jueces, aunque algunos de mis colegas creen que lo ejercen. El poder punitivo lo ejercen las agencias ejecutivas. Si nos paramos en la vereda de cualquier tribunal, vamos a ver que de un coche oficial bajan una serie de señores esposados que no lo salió a buscar ni los jueces, ni los fiscales, ni los abogados, ni nadie. No trajo la policía. Las agencias ejecutivas, policial, penitenciaria, etcétera, son ellas las que ejercen poder punitivo. Y no me refiero solo a la seguridad de calle, naturalmente. Agencias ejecutivas en general. Y los jueces tienen un semáforo. Este proceso de criminalización que le inicia la policía, bueno, es una pavada, bueno, no, una luz roja, paren, listo, van a la casa. Este otro no, es una barbaridad, en fin, luz verde, sigue avanzando el proceso de criminalización. Y esto no lo tenemos muy claro todavía, luz amarilla, esperemos un rato hasta que se nos aclaren las ideas. En realidad, lo que nosotros podemos proyectar es el buen funcionamiento del semáforo, no el ejercicio del poder punitivo, porque eso no depende de lo que digamos nosotros en nuestros libros. Y del buen funcionamiento del semáforo depende que funcionen nuestras democracias y que nos ahorremos la posibilidad de un genocidio o de masacres o de crímenes contra la humanidad. No me refiero más que a los genocidios del siglo pasado. ¿Quiénes los han cometido? La Gestapo, Geheime Staatspolizei, Policía Secreta del Estado, la CSS, Policía, la KGB, Policía. Alguien me diera Fuerzas Armadas. No, sí, pero las veces que lo han hecho Fuerzas Armadas ha sido en función policial y no en función bélica. No. Degradadas a función policial. Entonces, cuidado. Cuidado con esa ilusión de que el poder punitivo lo ejercemos nosotros, de que nosotros somos omnipotentes, de que con nuestros libros vamos a limitar el ejercicio. No. En esto nos debemos un acto de humildad. Un acto de humildad que tuvieron los internacionalistas hace mucho y nosotros los penalistas no. Vuelvo a Tobías Barreto. Los internacionalistas se cansaron un día y se dieron cuenta que si ellos seguían teorizando la guerra justa,
eso no servía para nada, porque la guerra la hacía quien tenía el poder de hacer la guerra, y no leía antes los libros de los internacionalistas. Entonces dijeron, bueno, en un momento, vamos a teorizar un derecho internacional humanitario para tratar de evitar o de neutralizar las consecuencias más crueles de la guerra, porque no podemos hacer desaparecer la guerra. Y entonces, bueno, consecuencias más crueles, bueno, no matar a mansalva a población civil, no bombardear población civil, no rematar a los náufragos, no ejecutar a los prisioneros, darle derecho a defensa, en fin. Todo lo que es hoy el derecho internacional humanitario, cuya agencia ejecutiva es la Cruz Roja Internacional. Bueno, nosotros no nos hemos convencido de que nuestra función es ser la Cruz Roja del momento de la política. Y seguimos teorizando la cuestión de la guerra justa. Y por eso nos subimos a las nubes y decimos toda esta serie de cosas, mientras la realidad que nos atosiga, que la tenemos ahí adelante, es otra. No sé para qué sirve la pena el poder punitivo, pero si no lo contengo, viene un desastre y desaparecen todos los derechos. De eso sí estoy absolutamente seguro. Y eso es verificable. Lo otro, alguna casualidad, el poder punitivo cumple alguna de las funciones de esta que clasificó el viejo Anton Bauer hace 200 años. En fin, creo que es una de las principales amenazas que tiene nuestra democracia. Esta tendencia al desbocamiento del ejercicio del poder punitivo, promovida por medios monopólicos o oligopólicos de comunicación en toda la región, llámense Azteca, Televisa, Caracol, Mercurio, Regi Globo, Clarín o como sea. Pasa algo extraordinario en esto. Se empeñan en promover emocionalmente, a través de determinadas noticias y de la forma de comunicar las noticias, de promover una reacción vindicativa, populachera, no popular, sino populachera. No hay que confundir lo felkish con lo popular. Que es curiosa. En los países donde el índice de violencia es muy alto, la normalizan. Caso México. Un titular del diario: este fin de semana solo 9 encajuelados. En Buenos Aires, donde tenemos un índice de homicidio de 2.5 por 100.000 habitantes, tenemos 100 homicidios por año en la ciudad de Buenos Aires, 4 millones de habitantes. Nuestra población está convencida que sale a la calle y la matan en la esquina. Es decir, donde hay un alto índice de violencia lo normalizan, donde el índice de violencia es bajo lo inventan. Todo esto es funcional, naturalmente, no. Es funcional al momento de poder que vive América Latina, a los dos ídolos que se han inventado. Tenemos dos falsos dioses omnipotentes. Uno es el mercado, el otro es el poder punitivo. Y los dos se necesitan, porque claro, como el mercado resuelve todo, hay que desregularizar todo el Estado, toda la economía, así se sigue concentrando, hay más excluidos y después hay que controlar a los excluidos y para eso hay que matarlos, para eso hay que hacer poder punitivo, ¿no? Los dos ídolos estos se requieren, ¿no? Y no son el bello, no son de oro, no. Son de material mucho menos noble y mucho más maloliente. Pero bueno, esto es así y no le voy a dedicar mucho más tiempo, pero esta selectividad últimamente del ejercicio del poder punitivo se va manifestando cada vez más en contra de nuestras democracias en sentido abierta y descaradamente político, con la persecución y la criminalización de líderes populares y la
proscripción de fuerzas políticas populares. Es el llamado lawfare. Lawfare es una expresión que nace de alguna manera, como en los estudios estratégicos de Estados Unidos. Law en inglés es derecho en sentido objetivo, de law, no en sentido subjetivo, right. Y después se va trasladando. Es resultado de una combinación de estos medios monopólicos de comunicación y algún sector del Poder Judicial, algún grupo de jueces. Esta combinación se plantea de distintas maneras. En algunos países los jueces son amenazados para que participen de esto, amenazados físicamente, como fue el caso de Bolivia con Evo Morales. En otros, algún sátrapa que se apoderó de todo, echó a todos los jueces y puso jueces interinos amigos para juzgar a la gente, como fue el caso de Lenín Moreno con Correa en Ecuador. En otros casos son las propias Cortes Supremas que hacen juicios absolutamente inverosímiles, como es el caso de Pedro Castillo en Perú. Está preso por rebelión. Pedro Castillo lo iban a echar, hizo un discurso diciendo cierro el Congreso, sabía que no podía cerrar el Congreso, no iba a pasar nada. Su custodia personal lo detuvo a los 10 minutos. Si hay una tentativa, tentativa inidónea. Bueno, ¿qué dice la Corte? Ah, no, pero esa conducta en otras circunstancias de tiempo, modo y lugar sería muy peligrosa. O sea, en cualquier circunstancia, en cualquier conducta. Claro, si estoy haciendo gimnasia y mi tío rico está con un infarto al lado y está muriendo y yo me pongo a hacer gimnasia, es muy peligroso. Bueno. Lo destituyeron sin darle derecho de defensa, no lo escucharon. ¿Qué dice la Corte? No tenía argumento de defensa, de modo que si le negamos el derecho formal de defensa, bueno, pues si no tenía derecho material de defensa. Bueno, cuidado, esto lo dice un ministro de Corte, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de San Marcos. Cuidado. Podría seguir Cristina Kirchner en la Argentina, las tentativas en Colombia, las destituciones de presidentes en Brasil, en Paraguay, en Honduras, el caso de Lula en Brasil, con una coima o consistente en un departamento que nunca fue de él, nunca hubo, y por un juez que dijo, yo tengo la íntima convicción de que era una mordida. Y después, claro, Bolsonaro, que tiene una particular habilidad política para pelearse con todo el mundo, amenazó al Supremo, el Supremo se dio vuelta, anuló todo, bueno, Lula presidente. Distintos procesos, pero esto estamos viendo cómo, cuidado, el poder punitivo no solo es selectivo así racistamente, clasistamente, sino que se hace selectivo políticamente ya en forma manifiesta en muchos de nuestros países. Ese es uno de los más graves riesgos para nuestras democracias, ya directos. Los otros pueden ser más indirectos, los podemos ver un poco más lejanos, podemos ver, pero esto ya es una agresión directa. Violación de garantías procesales, procesos que se prolongan en el tiempo, se multiplican, se dividen, de un concurso ideal se convierte en real, de un concurso aparente se convierte en un concurso real. En fin, no puedo entrar en detalle sobre cada uno de estos procesos. Y como siempre, así como el colonialismo hizo una serie de genocidios y de barbaridades en el sur y después se enroscó en el norte y llevó un genocidio en el norte,
estos procedimientos también se enroscan. Y ahora tenemos en Estados Unidos un lawfare contra Trump. Es decir, cuidado, cuando esto se usa en un sentido, también tiene un efecto boomerang. Bueno, estos son los que considero los mayores riesgos que las violaciones de derechos humanos en nuestra región pueden implicar para la democracia, sin omitir, por supuesto, que hay otro riesgo, que es que si nosotros continuamos concentrando riqueza, y no se me escapa, que somos la región del mundo que parcialmente tiene índices de muerte violenta altísimos. De los veintitantos países de Naciones Unidas que tienen índices de muerte violenta por sobre 20 por 100.000 anual, 19 los tenemos en América Latina y el Caribe. Y no por azar, también somos campeones de los coeficientes de Gini, es decir, los coeficientes que indican la injusta distribución de la riqueza. Si seguimos aumentando los coeficientes de Gini, naturalmente que esto implica negación de los derechos económicos, sociales y culturales. Y esto se traduce en exclusión social. Y esta exclusión social, naturalmente, es otro peligro para la estabilidad de nuestras democracias. Pero bueno, esto es un planteo bastante más general. Lo que sí considero, tengamos cuidado y estemos muy alertas sobre este desbocamiento del ejercicio del poder punitivo en nuestra región, que no solo es clasista y es racista, y es de género, etcétera, sino que, cuidado, se convierte ya en una selectividad directa de carácter político. Bueno, muchísimas gracias.